La creciente del río Uruguay, como consecuencia de las lluvias, ha generado situaciones muy complicadas e imágenes muy dolorosas. Bueno, es preocupante el panorama en la zona de la costanera, en la zona ribereña, todo a partir del impacto que ha tenido la crecida del río Uruguay, que no cesa, que hace que el agua siga avanzando en importantes tramos de la ciudad y que ha llevado a la evacuación de personas. Vamos a saludar a Laura Terenzano, que es periodista de Concordia. Laura, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal? Bien, gracias por tu tiempo. Tenés el audio muteado, quizás sea desde tu computadora, a ver si lo podemos... Sí. Ahí lo desmuteé. Ahora Ahí sí. me di cuenta. Ahora sí, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Contanos cuál es el panorama por allí, cuál es la situación. Bueno, la situación es un drama que se reedita cada tantos años. Por estas horas estamos acordándonos de lo que fue la última gran inundación que había sido hace 8 años, en el 2015. Generalmente para esta época y cuando hay un periodo de El Niño, habitualmente se reinicia, digamos, este ciclo, ¿no? Y en esta oportunidad, como bien están contando ahí ustedes, ya son 400 familias las que están siendo evacuadas. Muchas de ellas son lo que se conocen como autoevacuados, es decir, familias, personas que tienen a dónde ir, que tienen otros familiares, que tienen casas de amigos o que deciden alquilar, y otras pasan a vivir en centros de evacuados. ¿Por qué? Porque viven en lo que aquí se conoce como debajo de la cota 14, que es como el límite donde no está permitido, pero vivir, digamos, porque justamente cuando hay inundaciones, el agua llega. Lo que pasa es que, bueno, es un drama social de larga data, el hecho de que todavía haya personas en estas condiciones, ¿no? Se ha trabajado y mucho, cada vez son menos, pero lo cierto es que ahora son 400 y unas 60, 65 son las que están en 3 centros de evacuados que la Municipalidad de Concordia puso a disposición, y el resto se llaman autoevacuados y están en casas de familias y demás. Y en los centros de evacuado el panorama se lo podrán ilustrar ustedes, lo que significa estar viviendo en un centro evacuado, ¿no? Son, para que se den una idea, en lugares como el regimiento o viejas fábricas o espacios que funcionaban como gimnasios, que aunque se acondicionen lo más dignamente posible, la verdad es que pasar los días ahí es muy duro para las personas que están ahí, pero bueno, no tienen otro lugar a donde ir. Bueno, las imágenes son impactantes, contanos, es un desborde del río que ha ganado zona ribereña, que ha ganado zona costera, ¿cuáles son los lugares afectados? ¿Cómo es el panorama a esta hora por ahí? Bueno, sí, se trata justamente del río Uruguay, que ustedes saben, aquí en la ciudad de Concordia tiene a su vez una represa, la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que funciona desde el principio de los 80 y que sirve de contención y que generó el lago. Pero bueno, cada vez que hay lluvias por fuera de las habituales, como en este fenómeno del Niño, esa contención de la represa obviamente desborda y llega. Toda la zona afectada es la zona sur de la ciudad, la zona costera justamente, la zona fronteriza con Uruguay. Ustedes saben, somos ciudad de frontera, del otro lado está Salto, que si bien se ve afectado, no en las magnitudes que en Concordia, justamente porque no tiene tantas personas viviendo en las zonas inundables, ¿no? Acá la zona de la costanera, la zona del río, es la zona más linda que tenemos en la ciudad, sin dudas, pero que tiene este lado B dramático cuando crece el río Uruguay. ¿Y cuándo crece el río Uruguay? Bueno, cuando llueve cuenca arriba, en Brasil y en toda la zona, digamos, selvática, que ustedes habrán visto, por ejemplo, las imágenes de las cataratas, claro, ¿no? Claro. Cómo han desbordado. Bueno, toda esa agua termina de alguna manera viniendo por el afluente del río Uruguay, ¿no? No quiere decir que vaya a pasar algo como en cataratas, pero es para que entiendan la lógica que sigue el agua y por qué nos terminamos inundando aquí en la ciudad de Concordia. Y en ese marco, ¿qué expectativa tienen en los próximos días? ¿Cuándo piensan que puede tender a normalizarse esta situación? El río está estacionado en casi 14 metros, 13 metros 70 desde hace aproximadamente unos 3-4 días, lo cual tiene estas dos facetas. Por un lado es una buena noticia, que no está creciendo,
pero por otro lado, lamentablemente no desciende. ¿Por qué? Porque continúan las lluvias, cuenca arriba. En este momento hay una tormenta en Concordia y está mi hija ahí dando vueltas, no sé si... Sí, no pasa nada. Hay una tormenta en Concordia y sigue lloviendo, entonces, pero sobre todo sigue lloviendo río arriba. Entonces, la verdad que no hay un panorama muy alentador en las próximas horas. Lo alentador es que por ahora no va a superar los 14 metros, que es realmente cuando la cosa se pone inclusive más dramática, ¿no? Porque empieza a acercarse a la zona céntrica de la ciudad. Y ahí ya también se empiezan a contar de asientas también las familias que se verían afectadas. En la inundación del 2015, para que se den una idea, no me acuerdo exactamente, pero llegó a los niveles de 16 metros aproximadamente, imagínense 2 metros más, y ahí sí realmente fue un verdadero drama social. Este también es, porque con que haya 10, 15 familias en las condiciones que yo les describía, bueno, la verdad que se genera todo un dispositivo de solidaridad en la ciudad, que está muy aceitado, ¿no? Y yo insisto con esto, una diría, bueno, qué bueno, pero la verdad que tampoco está tan bueno que tenga que haber un dispositivo de solidaridad por las inundaciones. Es una cuestión que todavía no se ha podido evitar. Sí, y bueno, yo te quería preguntar en ese sentido, si hay analizada alguna obra, alguna infraestructura de contención que pudiese dar alguna respuesta a estas inundaciones que vos decías, son recurrentes, es el drama que se reedita cada vez que tenemos un año de muchas lluvias. Bueno, hay efectivamente una defensa sur que frena en determinados barrios el agua, si no, obviamente esta catástrofe tendría otras dimensiones. Y hay proyectada otra defensa centro, digamos que sería como una continuidad de la que ya existe. Lo que pasa es que es una obra faraónica de millones y millones de dólares que todavía no se ha logrado encarar, no se ha logrado financiar. La ciudad también, bueno, ha tenido que afrontar otro tipo de obras con financiamiento internacional. Y evidentemente hay un proyecto, de hecho hubo un render, ¿no? Como se presentó en su momento, un proyecto, pero la verdad es que no se ha avanzado. Ese proyecto se presentó hace 8 años, cuando fue la última inundación anterior, quedó frisado y ahora, bueno, como todo, volvió un poco a la agenda, pero no hubo ningún tipo de avance en ese sentido. Lo ideal o la solución definitiva es que nadie viva por debajo de la cota 14. Claro. Pero bueno, es muy difícil porque desarraigar, generalmente las familias que viven ahí son familias que vivieron toda su vida en esa zona, que por herencia familiar se han quedado con la casa o que, bueno, es su lugar y no, inclusive, por ejemplo, personas evacuadas ahora, algunos durante el día, por ejemplo, muchas personas se quedan en los techos de las casas, porque además obviamente aparece la cuestión de la inseguridad. No quieren alejarse de sus casas por miedo a la inseguridad, que en Concordia nos afecta como en cualquier ciudad de una provincia, digo, ustedes por ahí también lo entienden, no es una ciudad de alto nivel de inseguridad, pero obviamente si vos dejas tu casa abierta, porque con el agua adentro no hay medida de seguridad posible, el riesgo está. Entonces, esas postales se ven por estos días y son muy duras. Sí. Seguro. Ojalá, Laura, que pronto puedan superar todo esto que genera, bueno, un impacto muy marcado ver todo lo que está ocurriendo por allí. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Laura, muy amable. Gracias a ustedes por el interés. Un abrazo. Gracias, adiós. Chao.